El planeta Tierra se encuentra en una dinámica climática que genera gran incertidumbre. Son las consecuencias del calentamiento global. Un desequilibrio causado por más de 150 años de un mundo industrializado. Impactará en todos los rincones del planeta, pero será más implacable con ecosistemas, organismos vivos y las comunidades más vulnerables. En París, Francia, jefes de Estado y de Gobierno y delegaciones de 195 países se reunieron para crear un nuevo acuerdo sobre el clima, un pacto contra el calentamiento global, una serie de compromisos a mediano y largo plazos que por ahora parecen insuficientes para contener la peligrosidad de esta amenaza. Lejos de las salas de negociación diplomática, de los aplausos y los fuertes apretones de mano, el planeta Tierra enfrenta una cruda realidad. Continúa elevando su temperatura de manera estrepitosa. Avanza el calentamiento global. Un fenómeno que representa algo más que reportes internacionales. Las consecuencias de este aumento de temperatura pueden cambiar dramáticamente la historia de millones de familias, lesionar la dinámica de comunidades enteras. El calentamiento global es una bomba de tiempo en contra de poblaciones humanas vulnerables, de países con menor desarrollo. Mina el futuro de ecosistemas y formas de vida frágiles. Conjuga un cóctel de amenazas por cambios abruptos de humedad, mayor potencia de huracanes, derretimiento de los polos y acidificación de los mares. La ciencia advierte que para evitar catástrofes climáticas que se salgan de control, es necesario evitar que la temperatura del planeta aumente por arriba de los 2 grados centígrados este siglo. Algo que, en los hechos, está lejos de ocurrir. Si bien ahora existen compromisos internacionales para frenar el calentamiento global, la realidad es que no son suficientes. De esto quedó constancia en la 21ª Conferencia de los Estados, parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP21, celebrada en París, Francia, durante 2 semanas. Reunió a delegados de 195 países y, como ningún otro encuentro de su tipo, se inauguró con la concurrencia de 150 jefes de Estado y de Gobierno. Meses antes de que comenzara, muchas de las naciones habían manifestado su voluntad por llegar a un acuerdo final. Habían dicho que signarían un nuevo pacto climático para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero sin condicionar cifras. El nuevo acuerdo se basaría en compromisos voluntarios, que no serán obligatorios. Previamente, el Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya había advertido las limitantes de la cumbre. En su reporte sobre disparidad de emisiones, señaló que los compromisos internacionales serían insuficientes para evitar que la temperatura mundial suba más de 2 grados. De hecho, el estatus actual del calentamiento global indica que podría elevarse más de 3 grados. We know that this puts us on a path to 2.7 degrees up to 3 degrees and even beyond. So we cannot afford to wait for another 10 years to increase our actions on climate. El futuro del planeta sigue embargado y se prevé que en los próximos años continuará la cascada de récords relacionados con el deterioro ambiental. Ya en 2015, la Organización Meteorológica Mundial calificó a este año como el más caluroso en la historia reciente. Esto se resentirá, principalmente en los mares, con un incremento de más de 1 grado, comparado con el periodo preindustrial. Estas condiciones harán que se extienda al 2016 el fenómeno del Niño, que en 2015 causó la presencia de Patricia, uno de los huracanes de mayor potencial destructivo en el Pacífico Norte y que amenazó a nuestro país. En 2015 también se superaron las concentraciones de partículas que causan el calentamiento global, con más de 400 partes por millón durante la primavera. Nuestro planeta se calienta
y las negociaciones internacionales, por el momento, difícilmente delinean un camino hacia una solución realmente efectiva. No obstante, fue ampliamente celebrado el momento en que se presentó el borrador del nuevo Pacto de París. C'est que ce dont nous discutons, c'est pas simplement l'environnement, c'est pas simplement le climat, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important que dans le même esprit qui préside au début de nos travaux, nous arrivions à un accord avant la fin de la semaine prochaine. En la cumbre de París hubo un reiterado llamado a asumir mayores compromisos para atender la amenaza del clima. En las calles y en las plazas se clamó por avanzar hacia una vida más sustentable, con manifestaciones de organizaciones civiles. And what we need from Paris is a really clear pathway of how governments are going to bridge that unacceptable gap between climate catastrophe and some hope of survival for the most vulnerable nations and for future generations. Ese espíritu también prevaleció en las sesiones plenarias, los grupos de trabajo y las conferencias. We have to have global vision and show global solidarity. The global thermostat is rising. This year has been the warmest in recorded history. There is no time to lose. Science tells us the window could soon close on our ability to prevent severe and irreversible climate impact. If we act now, we will be able to create opportunities for a new economy and better environment now and for the future. By the end of this year, we may already have reached a temperature increase of 1 degree Celsius. Whatever text you agree here in Paris, please be ambitious and start real action immediately. The challenge we now face is to crystallize that call into a comprehensive legal framework that brings the world together in action and implementation. Esas motivaciones quedaron rebasadas ante la realidad del encuentro, en el que salieron a flote las diferencias diplomáticas. The Philippine delegation is seriously concerned about the fact that there is not enough provision in the draft Paris Agreement that provides for adaptation finance for the developing countries most vulnerable to the adverse effect of climate change. In the current draft agreement, specifically in Article 6, there is no reference to the amount of finance needed for adaptation. President James Michel of Seychelles at the International SIDS Conference in Samoa called climate change the greatest collective crime in history against humanity. For countries to continue releasing millions of tons of greenhouse gases in the atmosphere with the knowledge that it will lead to the destruction of our only planet. En la COP21 de París, quedó claro que serán las naciones y las comunidades menos desarrolladas las que resientan más las inclemencias del clima. That's why Nicaragua is asking for indemnization from the countries that have caused the problem for the countries that are suffering the consequences. Out of the 10 largest emitters who produce 72% of the total of emissions. If you go to the 20 largest, you're at 78% of the emissions, but you're also at 76% of the world's gross national income, which means that is where you have the emissions, and that is where you have the resources to deal aptly with the problem. ¿Quiénes podrían considerarse responsables históricos del calentamiento del planeta? Los reportes del Global Carbon Atlas es una base de datos alimentada por expertos internacionales que muestran la evolución de las emisiones de CO2 desde los años 60 del siglo pasado. Entre los 5 países más contaminantes de 1962, año en el que comienza este registro,
se ubicó a Estados Unidos a la cabeza, con una tercera parte de los contaminantes, seguido por Rusia, Alemania, Reino Unido y China. 20 años después, Estados Unidos continuaba como el principal responsable del cambio climático, Rusia como el segundo, China alcanzó el tercer lugar, Alemania el cuarto y Japón el quinto. En sexto lugar, Ucrania y en el séptimo, Reino Unido. Al comenzar el siglo XXI, Estados Unidos y China se consolidan como los más grandes emisores de dióxido de carbono. En la lista continúan Rusia, Japón e India. Sexto, séptimo y octavo lugar corresponden a Alemania, Canadá y Reino Unido. En 2002 se incorporan naciones en desarrollo, como Corea del Sur, Irán y Brasil, que ocupan el 10º, 12º y 16º sitios. El Global Carbon Atlas no cuenta con cifras para 2015. La información más actualizada la brinda la Agencia Internacional de Energía, que muestra el siguiente panorama. China ha desplazado a Estados Unidos. Ahora es el país que más contribuye al calentamiento global. Le siguen Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Entre los primeros 10 también están Alemania, Corea del Sur, Canadá, Irán y Arabia Saudita. Del 11 al 15 se encuentran Brasil, México, Reino Unido, Indonesia y Sudáfrica. De 1962 a la fecha, México ha escalado posiciones. Pasó del puesto número 20 al 12. Las estadísticas son claras. El 78% de las emisiones se concentran solo en 20 naciones. El 12% restante lo aportan 185 países. A 3 días de concluir los trabajos de la COP21, los delegados apretaron el paso y entraron en la negociación final. Lo hicieron basados en un documento preliminar del acuerdo, que en general tuvo una buena recepción por parte de los delegados y científicos. We have a very slim text now that is a major achievement. I was in Copenhagen when the conference failed in the end. We had 300 pages of text then at the same time, and now it's 20 pages or so. Sin embargo, el borrador tuvo diversos señalamientos puntuales. Uno de ellos, el de la Coalición por una Ambición Mayor, integrada por más de 100 países, México incluido, y liderada por las Islas Marshall, que se pronunció por hacer esfuerzos más grandes a unas horas de concluir los trabajos. We need an ambitious agreement. We need a robust agreement, and we need a credible agreement. In the remaining hours of this negotiation, we will push together to strike the most ambitious climate deal. Together, we will make it happen. I'm speaking on behalf of a country which is a developing country, a country that has a very important oil industry, but I'm also speaking on behalf of a country that has a very important vulnerability against the effects of climate change. And that's why Mexico is fully supporting this high ambition coalition. La coalición puso sobre la mesa la necesidad de hacer más drástica la meta del calentamiento global de la COP. Que los países acordaran no solo evitar que la temperatura del planeta suba más de 2 grados este siglo, sino menos de 1,5. What unites us is our fight for an ambitious climate agreement with a strong long-term goal and strong reference to the 1.5 degrees. We need beyond the below 2 degree target, we need to have a recognition of 1.5 in the agreement, and we need a very strong and balanced transparency articles so that everybody knows what we're all doing with respect to those 184 or 186 INDCs that have been put forward. At the current warming, my country, Tuvalu, and many others like us in the Pacific, Caribbean, and the Indian Ocean, our future is already bleak. We must urgently cut greenhouse gases and dramatically transform the global economy to a renewable energy pathway. Any further temperature increase beyond 1.5 degrees Celsius
will spell the total demise of Tuvalu and other low-lying and island nations. El replanteamiento ayudaría a mejorar la suerte de naciones menos desarrolladas o las que se encuentran localizadas en zonas tropicales, donde una temperatura promedio de 1.5 grados significaría en los hechos más de 2 grados. By ambitious, the LDCs particularly refer to the need to have an agreement that provides for sufficient mitigation to keep us safe and to reduce our adaptation efforts. En la negociación final se solicitó precisar cómo se verificará el cumplimiento de los acuerdos de París. Si se haría cada 5 años con la expectativa de que los países en cada revisión incrementen sus metas de reducción de emisiones. Y se hizo énfasis en garantizar la transparencia. En las últimas horas de la COP21 de París se resaltó la importancia de avanzar en el tema del Fondo Verde del Clima, propuesto por México en la COP16 celebrada en Cancún en 2010. Avancemos en la reducción de emisiones y que podamos hacer un seguimiento de estas acciones mediante un sistema transparente. Y dejar claro cómo se emplearán sus recursos para acciones de adaptación, solventar pérdidas y daños tras los fuertes desastres naturales o tecnologías sociales y sustentables. Estamos convencidos que los grupos vulnerables tienen derecho a conocer cuáles son los riesgos asociados al cambio climático y por eso apoyamos decididamente la inclusión de medidas ambiciosas en materia de adaptación, en especial al establecimiento de medidas y de sistemas de alerta temprana que nos permitan proteger a nuestra gente, a nuestra infraestructura y a nuestros ecosistemas. México desea ser muy claro en este tema. El Acuerdo de París debe tener una referencia explícita y poderosa de respeto a los derechos humanos. Se destacó sobre todo la necesidad de que el Fondo Climático finalmente tenga reglas claras de operación y defina cómo deberán ser las aportaciones internacionales. Durante la COP21 se anunciaron nuevas e importantes sumas, como la de Estados Unidos, que comprometió destinar en 2020 $860 millones anuales para apoyar trabajos de adaptación. Aunque en los hechos, esos esfuerzos son limitados. So I am pleased to announce today that the United States is committing to double our public grant-based adaptation investments by the year 2020. And we are prepared to do our part, and we will not leave the most vulnerable nations among us to quite literally weather the storm alone. El Fondo Verde del Clima espera contar para el 2020 con una bolsa de $100,000 millones anuales. Al comienzo de los trabajos en la COP21 tenía apenas poco más de $10,000 millones. The problem with climate finance is that there is no agreement about what it is actually. The OECD countries recently made OECD recently made a report about progress on climate finance, where they concluded that in 2014 there were more than $60 billion mobilized for climate finance, and according to that view, we're on track. We're moving towards the 100 billion. El Acuerdo de París en su versión preliminar refrendó que los países se comprometen a reducir sus emisiones de dióxido de carbono entre 2020 y 2030, con metas no condicionadas y expresadas de forma voluntaria. Y también que los 195 países integrantes de la COP21 lograrán entre los años 2060 y 2080 tener una tasa cero de emisiones de cambio climático. En conjunto, metas a mediano y largo plazo que los asistentes reconocieron que deben ir más allá. With the current text on the table, there are still strong options which could help to limit global warming far below 1.5 or 2 degrees.
What is still missing in the text is a clear vision to go 100% renewable energy by mid-century, which gives us a chance to help those people who suffer most from catastrophic climate change. Así transcurrieron las últimas horas en París, con la expectativa de que en esa ciudad podría ser posible establecer esa semilla de la cooperación internacional, que eventualmente logre frenar la amenaza del calentamiento global. Nobody's going to be happy with it all, but the key is to keep every happy just enough to go along. And then in the final plenary, what we're going to see countries go on and on about the things they didn't get. You know, to some extent, they're playing for their home audiences. 我相信，在大家的努力之下，能够找到一个全面、均衡、有力度、有法律约束力，又能够适用于所有各方，不让一个国家这个漏掉的这么一个协议，这一点我们是这个有信心的。谢谢。I am told, encouragingly, by many people that this is a doable and achievable, and I have not heard from anybody who says it differently, and I am very much optimistic, but I hope they will come out with a very strong and ambitious and universal one, respecting the aspirations of all the people around the world. Sábado 12 de diciembre, las negociaciones llegaron al momento culminante. En los grupos de trabajo y en las calles surgió la expectativa. ¿Se llegará a un mejor acuerdo? Las señales estaban por todos lados. Para el cambio climático, no puede haber un plan B. En las primeras horas, los negociadores sorprendieron con el acuerdo. Let us now finish the job. The whole world is watching. Billions of people are relying on your wisdom. Circularon un nuevo documento que sorprendió, porque si bien reiteró la meta de no rebasar 2 grados la temperatura en este siglo, abrió la posibilidad de limitar ese aumento a 1.5 grados. El documento es de carácter legal u obligatorio, aunque sin metas concretas de reducción de emisiones. Consideró los compromisos voluntarios de emisiones, que deberán cumplirse a partir del 2020 y revisarse cada 5 años. Y el compromiso para llegar a una tasa mundial de 0 emisiones en la segunda mitad del siglo. La suerte del Acuerdo de París se decidió por la noche. Ce texte sera, si vous en décidez, le premier accord universel de l'histoire des négociations climatiques. Vous allez faire un choix pour votre pays, un choix pour votre continent, mais un choix pour le monde. Ce sera un acte majeur pour l'humanité. Después de las 19 horas, en París comenzó la última sesión plenaria de la COP21. Sin discusión, el acuerdo fue adoptado. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé Accord de Paris qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Aplausos y brazos arriba. Así se echó a andar el nuevo Pacto del Clima, un acuerdo histórico en el que participaron 195 naciones. Tras la celebración vinieron las posturas de las delegaciones para reconocer los avances y los retos. And we have reached an agreement that fully implemented will help us transition to a global, clean energy economy and ultimately prevent the worst, most devastating consequences of climate change from ever happening. No nation, not even one as powerful as ours, can solve this challenge alone. And no country, no matter how small, can sit on the sidelines. All of us had to solve it together. Now, no agreement is perfect, including this one. Negotiations that involve nearly 200 nations are always challenging. This agreement represents the best chance we've had to save the one planet that we've got.
En su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó que México celebra que la negociación entre los 195 países concluyera con la adopción del Acuerdo de París. Dijo que ese acuerdo establece las bases para una economía global sustentable y baja en carbón. Sostuvo que nuestro país lo adopta de manera comprometida y decidida. En un comunicado, el gobierno de México también resaltó que luego de un proceso de 5 años que comenzó en las negociaciones de la COP16 en Cancún, se adoptó por la aclamación de este acuerdo ambicioso, progresivo, equitativo y transparente. El Acuerdo de París sustituye a partir del 2020 al Protocolo de Kioto, primer pacto por el clima. Quedó pendiente para las próximas conferencias climáticas definir la operación del Fondo Verde, que deberá tener una bolsa mínima de $100,000 millones anuales a partir del 2020. También se deberá avanzar en las medidas de adaptación al calentamiento global, que amenaza el futuro de comunidades y ecosistemas vulnerables. This text, especially what they're calling the long-term goal, which is this idea that we're going to hit net zero emissions in the second half of the century. And what that means is that we have a path to 100% clean energy. That's what there's a 1.5 target. However, if you look at all the plans that the countries have submitted, that will lead us to 3 degrees or even more of global warming. La próxima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP22, se realizará del 7 al 18 de noviembre de 2016 en Marruecos. El planeta continúa calentándose. A pesar de las diferencias, las naciones mantienen sus esfuerzos para contener esa amenaza global. La COP21 de París tendría que ser un nuevo punto de partida para replantear la relación de la humanidad con el medio ambiente. Para transformar dramáticamente la forma de movilizar las economías, con nuevas tecnologías y un aprovechamiento más racional de los recursos. Todo esto en aras de conseguir la sustentabilidad, revertir la suerte del mundo y el sombrío futuro del cambio climático.